Claro. Aquí tienes la primera parte reescrita en español mexicano, con un tono serio, dramático y enfático, propio de un documental de crimen verdadero. Hoy vamos a sumergirnos en un caso que sacudió a toda una nación. Una historia real, devastadora, que expone el lado más oscuro de las relaciones humanas. Si quieren apoyar este espacio, suscríbanse y manténganse activos. Créanme, eso hace una gran diferencia y se los agradeceré enormemente. Ahora sí, comencemos. La violencia, tanto física como emocional, sigue siendo una de las problemáticas más alarmantes dentro de las relaciones de pareja. Muchos piensan que el agresor elige a personas débiles, vulnerables, fáciles de manipular. Pero la verdad es muy distinta. Los agresores, en muchos casos, buscan a personas fuertes, exitosas, llenas de vida. Porque para ellos, someter a alguien así no solo es una forma de ejercer poder, sino también una fuente retorcida de satisfacción. Esta es la historia de Angel Lynn, una joven británica cuyo caso estremeció al Reino Unido en el año 2020. Angel pasó un tiempo atrapada en una relación profundamente destructiva con un individuo vinculado al mundo criminal, un joven con antecedentes legales que marcarían el rumbo de su vida. Cada intento que hacía por liberarse terminaba peor que el anterior, hasta que su último intento derivó en una confrontación brutal, un secuestro y un atentado contra su vida. Milagrosamente, Angel sobrevivió, pero lo que vino después fue una existencia completamente distinta a la que alguna vez imaginó. Angel Lynn nació el 18 de abril del 2001 en un suburbio de Birmingham, en la región central de Inglaterra. Era la cuarta de 6 hermanos, y la hija menor de la familia. Sus padres, Patrick, a quien sus amigos conocían como Patty, y Nicolette, apodada Nikki, llevaban una vida sencilla y trabajadora. Patrick era dueño de un pequeño negocio minorista, mientras que Nikki se dedicaba completamente al hogar y a cuidar de sus hijos. La familia Lynn no nadaba en la abundancia, pero su esfuerzo constante les permitía vivir con dignidad. Tenían una casa amplia, cálida, y trabajaban duro para asegurar una buena educación y crianza para sus hijos. Desde pequeña, Angel fue una joven cercana, amorosa, especialmente unida a su madre. Le contaba todo: sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Siempre fue muy activa, llena de energía, comprometida con sus estudios, destacando en deportes y rodeada de amigos. La describían como alguien determinada, valiente, con un fuerte sentido de justicia. Su sueño era estudiar derecho y trabajar en el sistema judicial. Además, no pasaba desapercibida. Su belleza era notable. Con su cabello rubio y ojos azul intenso, tenía una presencia que iluminaba cualquier lugar. A pesar de los muchos admiradores que tenía, Angel rara vez salía con alguien. Valoraba su independencia y quería salir adelante por sí sola. Mientras aún estaba en la preparatoria, consiguió un trabajo de medio tiempo como mesera en un restaurante de comida rápida. Ahorraba cuidadosamente para la universidad y se pagaba ella misma sus cosas. Al graduarse, ingresó sin dificultad a su universidad soñada. Eligió una carrera en criminología, con la meta de convertirse en investigadora forense. Lograba equilibrar sus estudios, el trabajo y el deporte con una energía que parecía inagotable. Todo iba viento en popa, hasta que conoció a Chai Bobskill, un joven que terminaría por arrebatarle todo. Chai Bobskill nació el 20 de octubre del año 2000. Era el menor de los 2 hijos de Charlotte Bobskill. Su hermano mayor, Ray Norris, era su medio hermano. Charlotte los crió sola. Ninguno de los padres estuvo presente en sus vidas ni participó en su crianza. Charlotte trabajaba jornadas agotadoras, con varios empleos desde la madrugada hasta altas horas de la noche, intentando darles lo poco que podía. Pero eso también significaba que pasaba muy poco tiempo con ellos. En realidad, los hermanos crecieron prácticamente solos, en un entorno precario, sin reglas ni contención. Desde muy pequeño, Chai mostró una conducta preocupante. Tenía episodios de ira descontrolada, se metía en peleas constantemente y buscaba problemas con frecuencia. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a tener encuentros con la policía. Fue detenido varias veces durante su adolescencia. Sin embargo, su madre siempre salía en su defensa, negando su responsabilidad y viéndolo como un hijo ejemplar, a pesar de todo. Su hermano mayor tampoco se quedaba atrás.
Rhea tenía también sus propios problemas con la ley. Pero Chai fue más allá. Antes de siquiera terminar la escuela, ya era un criminal consumado. Charlotte, sin embargo, se negaba a verlo así. Para ella, su hijo menor no era malo. No veía, o no quería ver, el peligro que Chai representaba. A los 15 años, comenzó a meterse de lleno en actividades delictivas. Empezó robando autos y vendiendo sus partes. No pasó mucho tiempo antes de que se integrara a una pandilla local. Y ahí, en ese mundo violento y clandestino, encontró su lugar. Seguía. Al principio, esto le parecía a Ángel una muestra de cariño, una forma de atención que no había sentido antes. Pero poco a poco, esa atención comenzó a tornarse enfermiza, invasiva, controladora. Mientras tanto, la vida de Chai seguía perdiéndose cada vez más en el crimen, imitando los pasos de su hermano mayor, pero con una ferocidad mucho más marcada. Chai se sumergió de lleno en el mundo delictivo. Su pasión por los autos y motocicletas iba más allá de la velocidad. Era una obsesión peligrosa. Al obtener su licencia de conducir, comenzó a manejar vehículos para sus compañeros de banda. Sin embargo, esa etapa fue breve. Apenas cumplió los 18 años, se compró su propio auto con dinero obtenido a través de actividades ilegales. Chai conducía a toda velocidad por las calles, sin preocuparse por las consecuencias. Consumía alcohol y sustancias prohibidas antes de ponerse al volante. Una noche, su imprudencia lo llevó a estrellarse contra un poste de luz. Terminó en el hospital y perdió su licencia. Pero eso no lo detuvo. Siguió manejando autos robados como si nada. Incluso llegó a transmitir en vivo sus peligrosas hazañas a través de redes sociales. Su implicación en el crimen organizado creció de forma alarmante. Dejó atrás los pequeños hurtos y robos de autos para involucrarse en delitos más serios como el tráfico de sustancias y atracos violentos. Él y sus cómplices robaban vehículos de lujo bajo pedido y empezaron a identificar y seguir a personas adineradas para despojarlas de sus pertenencias. Chai se autodenominaba el malo con orgullo, y aunque fue detenido en varias ocasiones, por razones que aún hoy resultan desconcertantes, casi siempre salía impune o con castigos mínimos. Su comportamiento era cada vez más temerario, su estilo de vida, más autodestructivo. Pero había algo en su apariencia y en su actitud que resultaba magnético. A pesar de todo, tenía una facilidad perturbadora para atraer a las mujeres. Con el dinero que ganaba ilícitamente, las deslumbraba con regalos costosos y noches de lujo. Sin embargo, su carácter explosivo y su tendencia a la violencia hacían imposible una relación estable. Era manipulador, posesivo, agresivo. Muchas veces usaba la fuerza para imponer su voluntad. Las pocas relaciones que tuvo terminaban rápidamente, en cuanto las chicas veían quién era realmente. No todas tenían la suerte de escapar. A principios de 2019, Ángel conoció a un joven llamado Steven durante una salida con amigos en común. Eran de la misma edad, asistían a la misma universidad, y desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente. Rápidamente pasaron de amigos a pareja. A las pocas semanas, ya se habían presentado con sus respectivas familias, señal de que la relación iba en serio. Patty y Nikki estaban felices por su hija. Steven era un muchacho respetuoso, con buenos valores, proveniente de una familia trabajadora. Los padres de Steven también recibieron a Ángel con cariño. Ambos jóvenes pasaban mucho tiempo juntos, y quienes los conocían incluso bromeaban con que pronto habría boda. Pero todo cambió abruptamente 6 meses después. Sin una explicación clara, Steven decidió terminar la relación. Para Ángel, fue un golpe devastador. Poco después, él comenzó a salir con otra chica. Ángel, incapaz de soportar verlos juntos, se distanció del grupo de amigos que compartían. Se quedó sola, sin su pareja, sin sus amistades. Aunque su familia intentó apoyarla, la tristeza fue profundizándose. Su rutina de estudio y trabajo ya no lograba distraerla. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando el destino la cruzó con alguien que marcaría su vida para siempre. Fue una coincidencia, un encuentro casual entre Ángel y Chai. Él la notó de inmediato. Su belleza lo deslumbró. No perdió tiempo y se acercó, preguntándole por qué lucía tan triste. Le ofreció caminar un rato, tomar un café. Ángel necesitaba hablar con alguien, y Chai, sorprendentemente, se mostró atento,
empático, comprensivo. Intercambiaron teléfonos. Empezaron a hablar, a verse más seguido. Chai se esmeró por conquistarla. Se mostró amable, solidario, incluso dulce. Y sin darse cuenta, Ángel comenzó a enamorarse. Creía que había encontrado a alguien especial. Chai la colmaba de regalos, la llevaba a restaurantes de moda, a conciertos y a clubes nocturnos. Cuando Ángel intentaba saber más sobre su vida y su trabajo, él desviaba la conversación con habilidad. Era un experto en esconder sus negocios turbios. Una noche, Ángel lo invitó a cenar a casa de sus padres, pero lo que prometía ser una velada tranquila terminó en un tenso enfrentamiento. La actitud arrogante y altanera de Chai generó un ambiente incómodo. Nikki, preocupada, habló con su hija después. Le pidió que se alejara de ese muchacho. Ángel, para no preocupar a sus padres, les aseguró que solo eran amigos y prometió verlo menos. La realidad era otra. Ángel y Chai seguían saliendo, pero en secreto. Él reservaba habitaciones en hoteles elegantes, donde pasaban noches juntos, lejos de las miradas ajenas. Ángel aún creía que estaba enamorada de un buen chico. Estaba convencida de que, pese a todo, él valía la pena. Chai no dejaba de comunicarse con ella. Se escribían y llamaban decenas de veces al día. Siempre quería saber dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía. Lo que al principio parecía una muestra de amor, muy pronto se convertiría en una pesadilla. Ángel, inocente y confiada, creía que esa obsesión de Chai por saberlo todo era una muestra de amor. Sin imaginarlo, estaba cediendo poco a poco el control absoluto de su vida. En cuestión de semanas, él ya conocía todos sus movimientos, a dónde iba, con quién se juntaba, sus horarios de escuela y trabajo. Con cada conversación, con cada cita, Chai se ganaba más y más su confianza, solo para manipularla y aislarla por completo. Si alguien no le agradaba, Chai exigía que Ángel cortara todo vínculo con esa persona. No tardó en presionarla para que le mintiera a sus padres. Le fue levantando un muro invisible entre ella y su familia. Un muro que terminaría por dejarla completamente sola. Para agosto de 2019, Chai ya tenía dominio total sobre la vida de Ángel. Le decía qué ponerse, con quién hablar, incluso le prohibía usar maquillaje. Revisaba su teléfono, bloqueando y eliminando contactos a su antojo. La espiaba constantemente. La interrogaba por cualquier cosa. Si Ángel salía de lo habitual o se retrasaba media hora, él aparecía para recogerla. El control era enfermizo. Ya ni siquiera podía saludar a un conocido en la calle sin que eso desatara una escena de celos y gritos. Su familia no tardó en notar los cambios. Aquella joven brillante, llena de energía y vida, comenzó a apagarse. Dejó de arreglarse, se vestía con ropa holgada y parecía vivir siempre al borde del miedo. Se volvió reservada, siempre aferrada a su celular, saliendo corriendo a contestar cada vez que sonaba. Ya no compartía sus pensamientos ni con su madre, ni con sus hermanas. Algo no estaba bien, y todos lo sabían, menos Ángel, que seguía diciendo que todo estaba bien. Pero cada vez que lo decía, sonaba menos convincente. La distancia con su familia creció. Chai no solo quería estar con ella, la quería solo para él. La fue despojando de todo lo que la hacía ser quien era. La convirtió en alguien invisible, aislada, rota. Intentó convencerla de abandonar sus estudios y dejar el trabajo, prometiendo que él se haría cargo de todo. Pero Ángel, a pesar de todo, no podía renunciar a sus sueños. Eso solo hizo que Chai intensificara aún más su control. Se apoderó de sus redes sociales, instaló una app de rastreo en su celular y comenzó a monitorear cada uno de sus pasos. Sabía siempre dónde estaba, con quién hablaba, a qué hora entraba y salía. Podía aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Ángel vivía nerviosa, caminando con miedo, mirando siempre por encima del hombro. La presión era tal, que un día, cediendo ante él, se tatuó su nombre en el brazo, como si con eso le perteneciera oficialmente. Y así la trataba, como si fuera de su propiedad. La llamaba a todas horas, incluso en la madrugada, exigiéndole videollamadas para verificar dónde estaba, con quién. Ángel ya estaba al borde del colapso. Intentó terminar con la relación en varias ocasiones, pero Chai se negaba a dejarla ir. Lo que alguna vez pareció amor, se había convertido en una cárcel.
Chai la acosaba, la controlaba, la vigilaba. Todo bajo la fachada de un amor retorcido. En enero del 2020, Chai fue detenido junto a unos cómplices al intentar robar un auto. Fue condenado a 4 meses de prisión. Para Ángel, eso fue un respiro. Pensó que por fin era libre, que ese infierno había terminado. Pero no sabía lo equivocada que estaba. Desde prisión, Chai tenía derecho a una llamada diaria. Y todas las noches, sin falta, llamaba al teléfono fijo de la familia Lin para saber dónde estaba Ángel. Además, sus amigos, aún en libertad, la vigilaban por él, informándole todos sus movimientos. Ángel sentía esa presencia constante, esa mirada invisible encima de ella. Pero no podía hacer nada, solo vivir con miedo. A finales de mayo, Chai salió de prisión. Lo primero que hizo fue ir directamente a casa de Ángel, y armó un escándalo. Ella trató una vez más de terminar con él, pero Chai no se lo permitió. Exigió que le devolviera varios cientos de libras que, según él, había gastado en ella. Ángel, temblando, sacó sus ahorros y le entregó todo. Pero eso no detuvo el acoso. Al contrario, lo volvió aún más violento. Una semana después de haber salido, Chai la golpeó por primera vez. Y una semana más tarde, volvió a agredirla. Esta vez, alguien en la calle lo vio y llamó a la policía. El testigo temía por la vida de Ángel. Pero ella, aterrada, se negó a presentar cargos. Chai fue liberado sin consecuencias. El 9 de julio de 2020, un vecino llamó a emergencias. Escuchaba los gritos de una mujer pidiendo ayuda. Era Ángel. Chai la había tirado al suelo y había golpeado su cabeza contra el piso. Requirió atención médica, pero de nuevo, no presentó denuncia. En los meses siguientes, Ángel fue víctima de constantes agresiones psicológicas y físicas. Vivía aterrada. No se atrevía a contarle a nadie lo que estaba pasando. Tenía miedo de que Chai no solo le hiciera daño a ella, sino también a su familia. Guardó silencio, tragándose el miedo, tratando de resistir. Pero en lo más profundo, Ángel sabía que esto no podía durar para siempre. En septiembre de ese mismo año, Ángel tomó una decisión que marcaría el inicio de una tormenta imparable. Terminar definitivamente con Chai. Sabía que no había marcha atrás. Que no importaban las promesas, los arrepentimientos ni las disculpas. Chai no iba a cambiar. Y aunque presentía que lo peor aún estaba por venir, estaba dispuesta a enfrentarlo. La reacción de Chai fue brutal. La atacó con tal violencia que le dejó el rostro cubierto de raspones y moretones. Después, como si nada, se disculpó. Prometió cambiar, ser más respetuoso. Pero Ángel ya no le creía. Lo había visto demasiado. Insistió en romper por completo. Chai, entonces, cambió de estrategia. Le propuso seguir siendo amigos. Ángel aceptó, esperando que, si él pensaba que aún había algún tipo de conexión, eventualmente perdería el interés y la dejaría en paz. El 17 de septiembre de 2020, Ángel fue a trabajar como cualquier otro día. Más tarde, aceptó recoger a Chai y a su amigo Rocco Sansom. Era una escena común. Ambos usaban a Ángel como su chofer personal, sobre todo cuando estaban borrachos o drogados. Ese día no fue la excepción. Ángel llegó al estacionamiento donde los esperaba la camioneta. Chai y Rocco ya estaban ahí. Una vez todos a bordo, se incorporaron a la carretera. Durante el trayecto, Ángel y Chai comenzaron a discutir. La tensión subió rápido. Ángel detuvo el vehículo a un costado del camino. Salió del asiento del conductor y corrió. Quería escapar. Y esa desesperada huida quedó registrada por las cámaras de seguridad de la calle. Las imágenes son claras. Chai, furioso, baja y la alcanza. La toma a la fuerza. La empuja de vuelta al vehículo y se sube él al volante. Arranca a toda velocidad. Lo que ocurrió a continuación fue un secuestro en toda regla. Ángel quedó atrapada dentro de la camioneta, acorralada entre dos hombres. Nadie sabe exactamente lo que vivió en esos 15 minutos, pero el terror que debió haber sentido es inimaginable. Decenas de llamadas comenzaron a llegar a la policía. Testigos reportaban una camioneta conducida de forma errática saliendo de la ciudad. Pero antes de que las patrullas pudieran interceptarla, ocurrió la tragedia. La puerta del copiloto se abrió violentamente. Ángel salió disparada del vehículo, cayendo al pavimento a toda velocidad,
casi siendo arrollada por dos autos que venían detrás. Afortunadamente, los conductores reaccionaron a tiempo y frenaron de golpe. Corrieron hacia ella para auxiliarla mientras alguien llamaba al 999. La camioneta, en lugar de detenerse, siguió avanzando unos 100 metros, como si nada. Luego, dio la vuelta. Para los testigos, parecía que el conductor había perdido algo y volvía a recogerlo. Chai se acercó con una frialdad escalofriante. Le dijo a los presentes que la joven herida era su novia y que acababan de tener una pelea. Aseguró que ella había intentado quitarse la vida, que se había arrojado de la camioneta en un ataque de desesperación. Pero algo no cuadraba. Su historia era robótica, memorizada, repetida palabra por palabra. Estaba convencido de que Ángel no sobreviviría, y por eso intentaba desde ya deslindarse de toda culpa. Rocco, su cómplice, repitió exactamente la misma versión de los hechos. Pero Ángel aún respiraba. Estaba con vida, apenas. Una ambulancia la trasladó de urgencia al hospital más cercano. Las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Tenía costillas y extremidades rotas, una fractura por compresión en la columna y múltiples cortes y moretones. Pero lo más grave era el traumatismo craneoencefálico, con hemorragia masiva en el cerebro. Los médicos lucharon durante días por salvarla. Fue sometida a varias cirugías extremadamente delicadas, incluyendo la extracción de parte del cráneo para aliviar la presión. Su corazón se detuvo más de una vez, y en todas, lograron reanimarla. Finalmente, la indujeron a coma y fue conectada a soporte vital. Las esperanzas de que despertara eran casi nulas. Los médicos estaban asombrados de que no hubiera muerto en el acto, pero el pronóstico era devastador. Incluso si lograba respirar por sí sola, viviría en un estado vegetativo permanente. Sugerían desconectarla, pero Patty y Nikki se negaron rotundamente. No iban a rendirse. Chai y Rocco fueron detenidos en el lugar y trasladados a la estación para ser interrogados. Ambos insistieron en su versión, que Ángel había perdido el control y que todo fue un intento de suicidio. Pero las cámaras de seguridad contaban otra historia. Las pruebas eran irrefutables. Chai fue acusado formalmente por secuestro, privación ilegal de la libertad y causar daño físico grave. Rocco fue procesado como cómplice. Ambos fueron encerrados mientras esperaban juicio. Finalmente, en enero del 2022, comenzó el proceso legal. Se agregaron nuevos cargos al caso, agresión y acoso. Sin embargo, ninguno de los acusados aceptó su responsabilidad, y la fiscalía no pudo presentar pruebas contundentes de que Ángel fue arrojada intencionalmente de la camioneta en movimiento. Esta falta de evidencia directa impidió que el jurado alcanzara un veredicto unánime. El resultado: sentencias mucho más leves de lo que el crimen merecía. Rocco Sansón, el cómplice, recibió apenas 2 años de prisión por su participación. Chai Vovskil, el agresor principal, fue sentenciado a 7 años. Una condena que para muchos resultó insultante, considerando la magnitud del daño causado. Pero lo más indignante vino después. En marzo, la defensa de Chai presentó una apelación argumentando que el castigo era excesivo. Afirmaron que Chai no tenía antecedentes por crímenes violentos y que debía reconsiderarse la duración de su condena. Pero esta vez, la justicia actuó con firmeza. La apelación fue rechazada. No solo eso, a petición de la fiscalía, la pena fue incrementada de 7 a 12 años. Aún así, Chai tendría derecho a solicitar libertad condicional tras cumplir solo 6 años. Para muchos, eso seguía siendo una burla. Mientras tanto, en una habitación de hospital, Ángel Lin seguía luchando por su vida. A pesar del daño cerebral severo, su cuerpo empezó a dar señales de resistencia. Contra todo pronóstico, comenzó a respirar por sí misma. Después de varios meses, los médicos la sacaron del coma inducido. Al principio, Ángel no reconocía a nadie. No podía hablar, no podía controlar sus movimientos, necesitaba ser alimentada por sonda. Su mirada estaba perdida. No parecía consciente de lo que ocurría a su alrededor. En la primavera de 2022, sus padres tomaron la dolorosa decisión de llevarla a casa. No confiaban en que ningún hospital pudiera cuidar de ella como ellos lo harían. Fue una etapa durísima. Día tras día, Nikki y Patty se aferraban a la fe, sin bajar los brazos. Y entonces, sucedió lo inesperado.
En mayo de 2023, Ángel empezó a reaccionar. Movía los ojos, seguía la voz de su madre con la mirada. Un mes después, miró a Nikki directamente a los ojos y pronunció una sola palabra: mamá. Ese instante lo cambió todo. Hoy, Ángel Lynn se encuentra en un proceso de rehabilitación largo, incierto, pero lleno de esperanza. Ha dado sus primeros pasos, aunque asistida. Los médicos siguen siendo escépticos. Aseguran que nunca podrá recuperar por completo su vida anterior. Pero sus padres se niegan a aceptar ese destino. Porque Ángel ya ha demostrado, una y otra vez, que está hecha de una fuerza indomable. Que aún en medio del dolor más brutal, ella lucha. Gracias por acompañarnos hasta el final de este caso. Tu apoyo significa mucho. Si quieres ayudarnos a crecer, no olvides dar like, dejar tu comentario y compartir este video. Tu participación hace la diferencia. La noche del 25 de octubre de 2016, la tranquilidad habitual de una pequeña aldea sudafricana se rompió de manera abrupta. Louise Coca salió corriendo de su casa, presa del pánico, con su hija de 3 años en brazos. Gritaba desesperadamente por ayuda, asegurando que la pequeña había perdido el conocimiento de forma repentina. En ese momento, nadie podía imaginar que esa súplica marcaría el inicio de una investigación que revelaría verdades escalofriantes sobre una vida familiar construida en el silencio y el sufrimiento, puertas adentro. Louise había solicitado el divorcio de Christo Vanar en el año 2014, apenas un año después del nacimiento de su hija. La decisión no fue tomada a la ligera. Su relación con Christo se había convertido en una pesadilla marcada por amenazas constantes y arranques de furia incontrolables. El hombre que alguna vez fue un mecánico apacible y afectuoso, había mutado en una figura intimidante, impredecible y violenta, al punto de poner en riesgo la vida de Louise. Ante este panorama, no tuvo más remedio que acudir a los tribunales y solicitar una orden de restricción antes de que todo se saliera aún más de control. Louise había creído, al inicio, que Christo era su segunda oportunidad para ser feliz. Lo conoció después de un primer matrimonio fallido con Freddy, un vínculo que también estuvo marcado por el dolor y la insatisfacción. En comparación con Freddy, Christo parecía un hombre recto, trabajador, estable. La relación avanzó rápidamente y en poco tiempo se casaron. Luego vino Johan, su primer hijo, y 2 años más tarde, la llegada de Papi. Pero la aparente estabilidad era solo una ilusión. Desde muy joven, Louise conoció el dolor de las pérdidas y la violencia doméstica. En 1984, cuando apenas tenía 10 años, su padre, con quien compartía un lazo muy especial, falleció, dejándola devastada. Poco tiempo después, su madre contrajo matrimonio con otro hombre, cuya presencia trajo oscuridad a la vida familiar. Aquel padrastro se convirtió en una figura temida, agresiva y humillante, que recurría con frecuencia a la violencia física para imponer su voluntad. Louise creció bajo su sombra, acumulando inseguridades y cicatrices invisibles que marcaron su personalidad por años. Cuando por fin dejó la casa de su infancia, lo hizo con la firme convicción de que encontraría la libertad, sin importar el precio. Sin embargo, esa búsqueda desesperada la llevó a precipitarse en un matrimonio con Freddy que solo trajo más angustia. Al huir de ese vínculo, encontró en Christo la esperanza de un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo resultó ser una repetición de viejos patrones, esta vez más peligrosos y cargados de tensión. Lo más devastador fue notar que el cambio en Christo coincidió con el nacimiento de sus hijos. Cuando Papi llegó al mundo en 2013, parecía que todo iba bien. Su cabello rubio y sus ojos azules fascinaban a todos en la comunidad. Era una niña hermosa, encantadora, el centro de atención. Pero lo que parecía una postal familiar perfecta, pronto se convirtió en un retrato de terror doméstico. Para cuando Louise solicitó el divorcio, comprendía con claridad que no podía permitir que sus hijos vivieran lo que ella vivió en su infancia. Estaba decidida a romper el ciclo de abuso, de humillación constante, de gritos y miedo. No iba a dejar que sus hijos crecieran en un ambiente como el que ella conoció en carne propia. En 2015, Cobus Camori llegó a Orania buscando reinventarse tras varios matrimonios fallidos. Esta comunidad cerrada le ofreció un empleo en el supermercado local, el mismo lugar donde trabajaba Louise.
Fue allí donde sus caminos se cruzaron por primera vez. A simple vista, Kobus parecía un hombre común, sin mayores complicaciones. Pero quienes lo conocían sabían que su pasado estaba salpicado de episodios oscuros. Sus exesposas lo describían como un sujeto temperamental, de reacciones violentas, y con escasa relación con sus hijos, más allá de los pagos ordenados por la corte. Para ese entonces, Louise ya se había asentado en Orania. Aunque aún se adaptaba a su nueva rutina, había comenzado a estabilizar su vida. Vivía con sus hijos Johan y Papi, y también con Marisa, su hijastra de 14 años, quien se había trasladado con ella tras una extensa batalla legal. Marisa, con madurez poco común para su edad, asumía gran parte de las tareas domésticas y cuidaba de sus hermanastros como si fueran propios. Se había convertido en una segunda madre dentro del hogar. Poco a poco, la familia comenzaba a recuperar una sensación de equilibrio. Las órdenes judiciales imponían restricciones estrictas sobre las interacciones de Cristo con sus hijos. Solo podía ver a Johan y Papi 3 veces al mes, siempre bajo la supervisión de un trabajador social. Además, tenía permitido llamarlos una vez por semana, llamadas que eran grabadas para garantizar su cumplimiento. Ante el resto del mundo, Cristo proyectaba la imagen de un padre comprometido, amoroso. Pero Louise sabía que todo era una farsa. Ella lo conocía, sabía del peligro que representaba, y temía que todo pudiera repetirse. La comunidad de Orania había recibido a Louise con los brazos abiertos. Los miembros de la Iglesia Reformada holandesa la ayudaron a conseguir una vivienda y un trabajo digno. Louise albergaba la esperanza de que este pequeño enclave, de poco más de 1000 habitantes, fuera el refugio definitivo para ella y sus hijos. Un lugar donde pudiera cerrar capítulos dolorosos y empezar de nuevo. Orania, con su bajísimo índice de criminalidad y su fuerte herencia cultural de origen neerlandés, alemán y francés, era una comunidad que apostaba por la cooperación, la seguridad y el apoyo mutuo. Pero esa paz, apenas conquistada, estaba a punto de romperse. La aparente estabilidad que Louise había empezado a construir comenzó a desmoronarse poco después de que Kobus Kamore entrara en su vida. Pese a su historial problemático, Kobus se integró con rapidez en su entorno social, convirtiéndose en una figura habitual dentro de su hogar. A simple vista, su comportamiento parecía inofensivo, pero en la comunidad empezaron a circular murmullos inquietantes sobre su pasado, generando dudas sobre cuán segura era realmente su presencia en la vida de Louise y sus hijos. Las señales de alarma se volvieron imposibles de ignorar cuando Johan, el hijo mayor de Louise, empezó a mostrar un comportamiento inusual en el preescolar. Las maestras notaron que el niño evitaba interactuar con otros, se escondía frecuentemente y mostraba una resistencia constante a regresar a casa al finalizar la jornada. Algo no andaba bien. Tanto él como su hermana Papi se veían incómodos, incluso asustados, ante la idea de ser recogidos por su familia. Kobus, quien frecuentemente iba por ellos, dejaba una impresión inquietante. Su actitud fría e irritable hacia los niños no pasaba desapercibida. Para el personal del preescolar, era evidente que algo oscuro se escondía tras la fachada de esa familia. Los problemas escalaron con rapidez tras la boda de Louise y Kobus, celebrada el 14 de noviembre de 2015. Apenas un día después de registrar su matrimonio, Kobus exigió que Marisa, la hijastra de Louise de tan solo 14 años, abandonara el hogar. La joven fue enviada abruptamente en autobús con su padre biológico, una decisión que devastó a Johan y Papi, quienes mantenían un vínculo muy cercano con su hermana mayor. Marisa había sido una figura materna para ellos, la que les brindaba afecto, compañía y protección. Su repentina ausencia fue un trauma para los pequeños, quienes no lograban comprender por qué la persona que más los cuidaba había desaparecido, siendo reemplazada por alguien que no mostraba el menor interés por ellos. Tras la partida de Marisa, los niños cambiaron. Johan y Papi se tornaron más callados, irritables y enfermaban con mayor frecuencia. Estos cambios coincidieron con el inicio de su rutina en la guardería, ya que Louise y Kobus no podían atenderlos en casa debido a sus horarios de trabajo. El personal del centro infantil empezó a notar conductas extrañas en Johan. A veces parecía aturdido, como si estuviera bajo efectos de algún sedante. Al preguntar por su condición, los padres ofrecían respuestas vagas o se burlaban de las inquietudes, minimizando todo. Aunque nunca se confirmó si el niño estaba siendo medicado,
las señales de que algo no andaba bien se acumulaban. Papi comenzó a llorar con más frecuencia. Johan, por su parte, se escondía cada vez que Cobus llegaba a recogerlos. Era evidente que le temían. Sin embargo, los encargados del centro no podían intervenir de manera directa. Cobus, cada vez que aparecía, mostraba impaciencia, incomodidad y molestia, sobre todo cuando los niños actuaban con la energía propia de su edad. Louise, por otro lado, se notaba distante, agotada y completamente volcada en sus responsabilidades laborales, lo cual, según las cuidadoras, la mantenía ajena a lo que ocurría realmente con sus hijos. La tensión en el hogar aumentaba día con día. Cobus nunca intentó establecer un vínculo afectivo con los niños. Al contrario, su comportamiento se volvió cada vez más distante y frío. Mientras tanto, Louise comenzaba a aceptar que su esperanza de una nueva vida se estaba convirtiendo en otra pesadilla. Lo que aún no imaginaba era que lo peor estaba por llegar. El primer punto de quiebre se dio cuando Papi dejó de asistir al preescolar. El motivo: el personal había comenzado a preguntar por los moretones que aparecían con frecuencia en su pequeño cuerpo. A pesar de que tenía dificultades para expresarse claramente, la niña trataba de contar lo que sucedía en su casa, pero sus palabras eran confusas, entrecortadas, difíciles de entender. Las educadoras notaron que los moretones aparecían en zonas poco comunes, como las orejas o el interior de los brazos, lugares donde es raro que un niño se lesione por accidente. Ante estos cuestionamientos, Louise y Cobus aseguraron reiteradamente que todo era producto del juego entre hermanos. Alegaban que Johan empujaba a su hermana y que Papi era torpe y solía caerse con facilidad. Pero las explicaciones no convencían. Mientras tanto, Johan continuaba asistiendo, pero su comportamiento causaba una creciente preocupación. El niño se negaba rotundamente a quitarse la ropa abrigadora, incluso en los días más calurosos del verano. Llegaba envuelto en pantalones largos y chaquetas gruesas, desafiando el intenso calor. Cuando el personal intentaba convencerlo de cambiarse, él se resistía con firmeza y repetía que sus padres se enojarían si lo hacía. Finalmente, una de las cuidadoras decidió revisar lo que había debajo de su ropa. Lo que encontró fueron moretones. Tras este hallazgo, Louise y Cobus dejaron de llevar a Johan a la guardería, alegando que era difícil de controlar. Poco después, Louise comenzó a decir que Johan se comportaba de manera agresiva con su hermana, y que su ausencia se debía a que era incapaz de regular sus emociones, representando un posible peligro para otros niños. El personal del centro no dejó de notar que esta decisión coincidió exactamente con el momento en que comenzaron a hacer preguntas sobre la condición del pequeño. Sospechaban que los padres habían optado por retirarlo para evitar más investigaciones. Por las noches, Papi solía despertar llorando. Intentaba contener el llanto, ahogar sus sollozos, para no ser escuchada. Pero sus gemidos eran perceptibles a través de las delgadas paredes. Una vecina recuerda que esto ocurría casi todas las noches. Los padres, según ella, la ignoraban por completo. Si llegaban a intervenir, era solo para gritarle con dureza que se callara. Con el paso del tiempo, aquella vecina empezó a notar que el llanto de Papi se volvía más largo y más silencioso. Los episodios de llanto nocturno de Papi no eran los únicos signos alarmantes que preocupaban a su vecina. Una escena en particular quedó grabada en su memoria. Vio a la pequeña con una pierna enyesada, llegando a casa en la parte trasera de una camioneta. Ninguno de sus padres bajó a ayudarla. Papi, con evidente dificultad, tuvo que descender sola del vehículo, arrastrando su mochila con una pierna rota. En lugar de mostrar preocupación, Cobus le gritó con impaciencia que se apurara. Para el vecino, ese despliegue de frialdad fue la gota que colmó el vaso. Algo grave estaba ocurriendo dentro de ese hogar. Recordaba con claridad que el día anterior había escuchado gritos provenientes de la casa. Cobus insultaba a la niña, vociferando con una furia incontrolable. Poco después, esos gritos fueron reemplazados por un llanto diferente, agudo, desesperado, que sonaba más a un grito de dolor. A la mañana siguiente, ahí estaba Papi, con la pierna enyesada, la evidencia física de una agresión que no podía seguir siendo ignorada. Las sospechas del vecino se intensificaron con el tiempo. A menudo escuchaba discusiones entre los padres, enfrentamientos que escalaban rápidamente a ataques verbales cargados de desprecio.
Era evidente que cualquier provocación, por mínima que fuera, podía detonar una tormenta dentro de la casa. A pesar de no haber presenciado golpes directamente, el vecino estaba convencido de que los insultos eran acompañados por castigos físicos. La tensión era permanente. Conforme los niños dejaron de asistir por completo a la guardería en agosto de 2016, las alarmas entre los vecinos y el personal del centro infantil no hicieron más que aumentar. Lo que al principio eran solo murmullos se transformó en preocupación activa. Finalmente, los servicios de protección infantil intervinieron, convocando a Louise y Cobus a una reunión. Se les ordenó asistir a sesiones regulares con un psicólogo familiar y llevar a Johan y Papi a revisiones pediátricas semanales. Esta decisión fue el resultado de múltiples reportes acumulados por parte de vecinos y educadoras, aunque costó un enorme esfuerzo hacer que las autoridades actuaran. El mismo vecino que había sido testigo del sufrimiento de los niños, fue quien presentó algunos de los reportes más perturbadores. Uno de los momentos que más lo marcó ocurrió durante un gélido día de invierno. Observó a Johan y Papi temblando de frío en el patio, mientras Cobus, con una manguera de agua helada en mano, les ordenaba desnudarse. Luego los obligó a repetir lo que parecía una especie de disculpa. El vecino no comprendía que podía haber motivado semejante crueldad. Los niños estaban sentados tranquilamente en el porche antes del ataque, sin haber causado ningún disturbio. Pero según Cobus, habían hecho algo para provocar su ira. Este fue el punto de quiebre para el vecino. Llamó de inmediato a servicios de protección infantil. Sin embargo, la situación no cambió de manera inmediata. Su denuncia fue ignorada al principio. No se notificó a la policía y el caso fue minimizado. El vecino tuvo que comunicarse con múltiples instituciones antes de que alguien comenzara a escuchar. En el pequeño asentamiento donde vivía la familia no había estación de policía ni tribunal local, lo cual hacía aún más difícil hacer rendir cuentas a Cobus. A pesar de los obstáculos, el vecino se negó a rendirse. En septiembre de 2016, la familia desapareció repentinamente. El vecino, quien había seguido con atención la situación, despertó una mañana y notó que la casa estaba vacía. Nadie le informó sobre una mudanza. Tampoco lo hicieron con el personal de la guardería. Cobus no renunció a su trabajo, lo que hacía todo aún más extraño. El vecino estaba convencido de que se habían fugado para escapar de la investigación y evitar consecuencias legales. La familia se trasladó a Mamely Farm, ubicada a varias horas de distancia. Allí vivía la madre de Louise, aunque su relación con ella y con los nietos era distante y tensa. Sin embargo, ahora estaban todos bajo el mismo techo. Cuando la abuela vio a Johan y a Papi, quedó horrorizada. Los cuerpos de ambos niños estaban cubiertos de moretones, algunos frescos, aún visibles con tonos morados intensos. Sin poder contenerse, le preguntó a Johan qué había pasado. El niño, temeroso pero sincero, señaló a Cobus como el responsable. Louise estaba presente durante la conversación. De inmediato lo interrumpió, diciendo que su hijo estaba mintiendo, que se inventaba cosas. La abuela, marcada por su propia historia de violencia conyugal, supo que algo muy grave estaba sucediendo. No sabía cómo actuar. Buscó consejo en el pastor local, esperando orientación. Pero en lugar de encontrar apoyo, recibió una respuesta desalentadora. El pastor la acusó de entrometerse demasiado y le dijo que Louise debía encargarse de sus asuntos familiares por sí sola. Decepcionada, la abuela decidió no intervenir más, temiendo que cualquier intento por ayudar pudiera empeorar la situación para sus nietos. Durante varias semanas, la familia dejó de asistir a las citas médicas obligatorias impuestas por los servicios de protección infantil. Sin embargo, en una de sus escasas visitas a médico, los doctores volvieron a encontrar moretones en el cuerpo de Papi. Algunos eran recientes, otros más antiguos, pero todos apuntaban a un mismo patrón: abuso continuo y sistemático. Lo que alguna vez fue una familia que aspiraba a reconstruirse terminó convertida en un nido de violencia, aislamiento y silencio. Mientras las instituciones dudaban y la comunidad callaba, los cuerpos de dos niños llevaban la verdad impresa en cada cicatriz, en cada llanto ahogado por las noches, en cada mirada perdida que suplicaba, sin palabras, ser salvada. Estos hallazgos, que debieron haber encendido todas las alarmas, no fueron debidamente documentados. Uno de los médicos que atendió a Papi se abstuvo de registrar las marcas en su cuerpo,
argumentando que la niña no podía explicar claramente su origen. Louise, por su parte, reiteró que se trataba de caídas accidentales, atribuyendo los moretones a la torpeza natural de su hija. Esta falta de documentación permitió que los padres eludieran la responsabilidad, incluso cuando las señales de maltrato eran cada vez más evidentes y alarmantes. El 25 de octubre de 2016, Louise llegó desesperada al hospital local con papi en brazos. Gritaba que su hija se había enfermado súbitamente y suplicaba ayuda al personal médico. Pero ya era demasiado tarde. La niña no mostraba signos vitales. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, no hubo manera de devolverle la vida. Lo que los médicos observaron de inmediato los dejó consternados. El cuerpo de papi estaba cubierto de moretones, desde la cabeza hasta las extremidades. Había marcas en zonas donde raramente se producen lesiones accidentales. Al preguntarle a Louise qué había pasado, ella respondió que su hija se había golpeado dentro del automóvil durante un trayecto lleno de baches hacia el hospital. Sin embargo, su actitud no coincidía con la de una madre devastada. Louise se mostró fría, distante, más preocupada por evitar complicaciones legales que por el estado de su hija fallecida. Su comportamiento, junto con las condiciones físicas de papi, alertó al equipo médico, quienes decidieron contactar a las autoridades de inmediato. La autopsia reveló un patrón escalofriante. El cuerpo de papi mostraba heridas en diferentes etapas de curación, clara señal de un maltrato prolongado. Aquellas lesiones no podían explicarse como simples golpes accidentales ni como resultado de ser transportada en la parte trasera de una camioneta. La información fue entregada a la policía, y de inmediato quedó claro que la muerte de papi no era un hecho aislado, sino el desenlace trágico de un ciclo continuo de abuso. Johan, de 5 años, también estaba presente en el hospital esa tarde. Los médicos notaron que el niño se mantenía alejado de sus padres, evitaba mirarlos a los ojos y se escondía en una esquina de la sala. Su cuerpo mostraba señales de moretones. Cuando se le preguntó qué había pasado, Johan apenas murmuró: "Papi ya no quería comer". Los doctores intuyeron que esas palabras tenían un vínculo directo con los últimos momentos de vida de la pequeña y contactaron a la policía sin perder tiempo. El primer oficial en llegar quedó profundamente impactado al ver las fotografías del cuerpo de papi. La cantidad y gravedad de las lesiones en una niña tan pequeña lo dejaron visiblemente conmocionado. Cobus fue arrestado en el acto. Louise, en cambio, no fue detenida de inmediato, pues las autoridades consideraban la posibilidad de que ella también fuera víctima de violencia doméstica. La investigación se puso en marcha con intensidad. Detectives comenzaron a armar el rompecabezas, recopilando testimonios de vecinos, de la abuela de los niños y del propio Cobus. Pero las versiones eran contradictorias y dejaban más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió en los últimos días de vida de papi. Durante su interrogatorio, Louise ofreció una versión inquietante. Dijo que el día antes de la tragedia, papi se había golpeado accidentalmente la cabeza con un mueble de cocina. A la mañana siguiente, según su relato, la niña estaba débil y apenas se movía. Más tarde, cuando Cobus regresó a casa, Louise advirtió que él solía llegar de mal humor. Afirmó haberle pedido que no molestara a los niños por su estado, pero que Cobus la ignoró. Alegó que fue testigo de cómo pateó a papi en el estómago, pero en lugar de intervenir, salió de la casa para hacer las compras. A su regreso, Cobus le dijo que algo andaba mal con la niña. Louise aseguró que encontró a su hija inconsciente en la bañera vacía. Sus labios estaban azules, el cuerpo helado. No respondía. Intentaron reanimarla, sin éxito. En lugar de llamar a emergencias, decidieron llevarla ellos mismos al hospital, colocándola en la parte trasera de la camioneta, lo que supuestamente explicaba los hematomas. Esta versión fue recibida con incredulidad por todos los que conocían el caso. La abuela, al ver el estado del cuerpo de su nieta, no creyó ni una palabra. Recordaba con claridad los moretones recientes que había visto en los niños y cómo había intentado alertar sobre la situación. También tenía muy presente la ocasión en que el pastor local la desalentó de tomar acciones, diciéndole que no debía entrometerse en la vida de su hija. Lamentablemente, sus advertencias fueron ignoradas. La investigación tomó fuerza cuando un médico forense que examinó el cuerpo de papi declaró que las lesiones no podían ser producto de accidentes domésticos. Testimonios de vecinos,
la abuela y otros testigos comenzaron a acumularse. La evidencia, junto con las versiones contradictorias de Louise y Cobus, reforzaba la hipótesis de un caso de maltrato prolongado. Los exámenes forenses confirmaron lo peor. Papi había sufrido abusos físicos severos durante un largo periodo de tiempo. Las heridas en su cuerpo no dejaban lugar a dudas. Había sido golpeada con manos y pies, lanzada contra paredes o muebles. La causa principal de su muerte fue una lesión cerebral traumática que derivó en una hemorragia fatal. Su carita, su pecho y sus muslos estaban cubiertos de hematomas y raspaduras. Los expertos concluyeron que esas lesiones no podían, bajo ninguna circunstancia, ser el resultado de juegos infantiles o descuidos. Era violencia, brutal, sistemática, prolongada. La muerte de Papi no fue producto de un solo acto de violencia, sino el resultado de un patrón sistemático, deliberado y sostenido de maltrato. Así lo demostraron los hallazgos forenses, que estremecieron a toda la comunidad local. Pero el impacto inicial pronto se vio superado por la indignación pública cuando se supo que, mientras Cobus permanecía bajo custodia y era atacado por otros internos, Louise seguía en libertad. Comenzaron a circular sospechas de que ella también había sido cómplice directa del infierno que vivieron sus hijos. A medida que se acercaba el día del funeral de Papi, las tensiones llegaron a un punto de quiebre. Dos mujeres, haciéndose pasar por agentes de policía, engañaron a Louise y la convencieron de acompañarlas a la supuesta estación. En lugar de eso, la llevaron a las afueras del pueblo, donde la golpearon salvajemente, asegurando que lo hacían para vengar la muerte de la niña. Durante el funeral, Louise apareció con heridas visibles. Sin embargo, su presencia no generó compasión. Al contrario, provocó aún más rechazo. Cristo Banar, padre biológico de Papi, asistió al sepelio. Sin rodeos, acusó a su exesposa de no haber protegido a su hija. Afirmó que Louise siempre fue indiferente hacia sus hijos, una madre ausente y sin instinto de protección. Durante toda la ceremonia, ella se mostró distante, incapaz de sostener una conversación, sin una lágrima, sin expresión alguna en el rostro. Esa frialdad alimentó aún más las dudas sobre su responsabilidad en la tragedia. Finalmente, un mes y medio después del entierro, el 15 de diciembre de 2016, Louise fue arrestada y acusada de los mismos delitos que Cobus. Pero su detención y el proceso judicial que le siguió estuvieron llenos de obstáculos. El juicio no comenzó sino hasta octubre de 2017, debido en gran parte a la dificultad para encontrar abogados que quisieran representar a los acusados. Además, el estado mental de Cobus se deterioró rápidamente. Intentó quitarse la vida en varias ocasiones mientras estaba en prisión. Uno de los momentos clave del juicio fue el testimonio de Johan, hermano mayor de Papi. Sus palabras fueron demoledoras. Contó cómo Cobus los maltrataba con frecuencia, tanto a él como a su hermana, mientras Louise observaba sin intervenir. Afirmó que su madre presenciaba los abusos y no solo guardaba silencio, sino que incluso justificaba las acciones de su pareja ante otras personas. Johan también desmintió una parte crucial del relato de Louise. Dijo que, después de que Cobus agrediera brutalmente a Papi, la sumergió en el inodoro para intentar reanimarla, mientras Louise simplemente miraba, paralizada, sin hacer nada. El testimonio de Johan se convirtió en el pilar central para la acusación contra su madre. Confirmaba lo que ya habían señalado los vecinos, la abuela y los especialistas médicos. Dentro de esa casa reinaba un régimen de violencia constante, donde los gritos eran cotidianos y el dolor infantil, ignorado. El juicio concluyó con una sentencia que puso fin a uno de los casos más oscuros que haya enfrentado esa comunidad. Louise y Cobus fueron declarados culpables de la muerte de Papi y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se les impusieron 10 años adicionales por el maltrato prolongado y las amenazas contra Johan. Al dictar sentencia, el juez hizo énfasis en la crueldad extraordinaria con la que actuaron ambos acusados y subrayó su falta total de remordimiento durante todo el proceso judicial. A lo largo de la investigación, se reveló que el vecino de la familia había hecho numerosos esfuerzos por alertar a las autoridades. Reportó ver moretones en los cuerpos de los niños, escuchar gritos constantes y notar actitudes sospechosas en los padres. Sin embargo, sus advertencias no fueron atendidas como correspondía.
Representantes de los servicios de protección infantil alegaron dificultades logísticas y retrasos burocráticos que, según ellos, limitaron su capacidad de intervención. No obstante, ningún miembro de la agencia enfrentó consecuencias legales por su negligencia. Durante el juicio también se hizo evidente que, en los momentos críticos antes de la muerte de Papi, ni Louise ni Cobus hicieron un esfuerzo real por salvarla. Cuando la niña ya no respondía, en lugar de llamar a una ambulancia, la colocaron en la caja de la camioneta y la llevaron al hospital, ya sin vida. Luego, intentaron culpar al camino irregular por los moretones que cubrían su cuerpo, pero los análisis médicos desmintieron esa versión. Las heridas eran antiguas, acumuladas, prueba de un sufrimiento prolongado. La muerte de Papi desató una ola de furia colectiva. Para muchos, los servicios de protección infantil debieron haber actuado mucho antes. Aunque la agencia ofreció explicaciones, nadie fue responsabilizado formalmente por su inacción. El veredicto trajo algo de justicia para una familia que operó al margen de todo control institucional, pese a las múltiples señales de alarma. Este caso expuso fallas graves en el sistema de protección infantil y dejó en evidencia la urgencia de una reforma estructural. Porque mientras las instituciones miraban hacia otro lado, una niña fue asesinada lentamente, a gritos que nadie quiso escuchar. Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en otro caso aterrador, uno de esos que estremecen el alma y dejan una huella difícil de borrar. Antes de comenzar, les pido que apoyen este canal. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Durmiendo con el enemigo. El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más tradicionales en los Estados Unidos. Es un día en el que generaciones enteras se reúnen en torno a una mesa rebosante de platillos caseros, en casa de los patriarcas. Se espera que cada miembro exprese gratitud por las bendiciones del año, y que muestre afecto y respeto por su familia. Así ocurre en la mayoría de los hogares, pero no en todos. Hay familias donde estas costumbres se desvanecen, donde el amor y la unión son reemplazados por el silencio, la tensión y el miedo. En esos entornos, ni siquiera las fechas más significativas logran poner freno a la violencia doméstica. En esas casas, la brutalidad no descansa, no tiene horario ni límite. Hoy hablaremos de una historia real, trágica, perturbadora, una historia que ocurrió justo antes de un feriado nacional, y que acabó en muerte. Una llamada desesperada, o no tanto. El 23 de noviembre de 2006, a las 3:46 de la tarde, los servicios de emergencia de Memphis, Tennessee, recibieron una llamada. Aunque se trataba de víspera de festivo, todos sabían que las desgracias no respetan el calendario. Sin embargo, esa llamada impactó incluso a los operadores más experimentados. Lo que desconcertó al despachador no fue el contenido de la llamada, sino el tono de voz del hombre que hablaba. No parecía un marido desesperado. Parecía alguien haciendo un pedido por teléfono. Tranquilo, frío. El sujeto se identificó como Jeffrey Scott y dijo que su esposa llevaba inconsciente desde las 11 de la mañana. De fondo, una voz interrumpió. «Está muerta». El operador intentó obtener más detalles. Scott, sin emoción alguna, respondió. Hace un segundo respiraba, ahora ya no. Sus palabras, pronunciadas en alteración, fueron suficientes para activar la alarma. La información fue enviada de inmediato a las unidades de respuesta, y un equipo especializado fue enviado a la escena. El cuerpo. Pocos minutos después, los oficiales llegaron a la casa indicada. Jeffrey salió a recibirlos y los condujo a la habitación. Ahí, sobre la cama, yacía Ashley Scott. A su lado, un hombre realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar. Se presentó como el Dr. Robert McGee, amigo de Jeffrey. Dijo que la mujer seguía viva, pero apenas. Su pulso era casi imperceptible. La presión sanguínea estaba peligrosamente baja. Los paramédicos confirmaron su evaluación. Ashley tenía signos evidentes de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza. Su estado era crítico. Las pupilas no reaccionaban a la luz. Sangre brotaba de su nariz y de su boca. Su cuerpo mostraba un patrón claro de agresión prolongada. Hematomas en las piernas, el pecho y la espalda, en distintas etapas de cicatrización. El equipo médico intentó salvarla. La intubaron, usaron el desfibrilador, aplicaron fármacos para estimular su corazón,
Pero todo fue inútil. La joven se les iba. Fue trasladada al hospital, donde un neurocirujano confirmó lo inevitable. Ashley estaba en fase terminal de muerte cerebral. Sus órganos ya comenzaban a apagarse. No había esperanza. Se tomó la decisión de desconectarla del soporte vital. Poco después, falleció. El diagnóstico no dejó lugar a dudas. Ashley había sido brutalmente golpeada. Su oreja derecha estaba verde, como si hubiera recibido múltiples impactos en el mismo punto, algo común en boxeadores. Además, en su espalda se distinguía claramente una huella de zapato masculino. Era como si alguien la hubiera pisoteado con fuerza, si no es que incluso hubiese saltado sobre ella. Todo su cuerpo era un mapa del horror. Las heridas, antiguas y recientes, hablaban de un infierno sostenido en el tiempo. El amigo doctor. Mientras los médicos luchaban inútilmente por salvar a Ashley, los oficiales comenzaron a interrogar a los presentes. El doctor Magge explicó que fue él quien insistió en llamar a emergencias. A las 2:30 de la tarde, Jeffrey lo contactó. Se conocían desde la universidad, aunque no eran particularmente cercanos. Jeffrey le contó que la noche anterior había estado bebiendo con su esposa, que ella se había sentido mal y se fue a dormir, pero nunca despertó. El doctor, aunque ocupado, decidió ir a la casa. Al llegar, encontró a Jeffrey junto al cuerpo inerte de Ashley. Supo de inmediato que algo iba muy mal. Intuía que entre ellos había habido una discusión, quizá algo más grave, algo que él prefería mantener en secreto. Aún así, decidió ayudar. Magge estaba al tanto de que la pareja no atravesaba un buen momento. Ashley había comenzado a beber, y Jeffrey tenía fama de ser impulsivo, incluso violento. Sabía que no era la primera vez que la relación llegaba al límite, pero al examinar a la mujer, comprendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. No había vuelta atrás. Necesitaban atención médica inmediata. La vida de Ashley pendía de un hilo, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Insistió en que Jeffrey llamara al 911. Mientras tanto, Robert Magge comenzaba a unir las piezas del rompecabezas en su mente. Pronto comprendió que lo ocurrido era mucho más grave de lo que su amigo le había contado. Sospechaba que no se trataba de un accidente, sino de un crimen con tintes premeditados. Fue él mismo quien le confesó a la policía que había retrasado intencionalmente a Jeffrey en la escena del crimen para evitar que escapara. Las mentiras de Jeffrey. Durante todo el proceso, Jeffrey Scott mantuvo una actitud completamente carente de emoción. No derramó una sola lágrima. No mostró remordimiento, ni ansiedad, ni temor. Era como si el destino de la mujer que una vez dijo amar ya no le importara en lo más mínimo. Cuando los agentes le preguntaron qué había ocurrido, su respuesta fue tan seca como escalofriante. Dijo que la noche anterior habían discutido porque encontró mensajes de Ashley con otro hombre. Según él, estaba convencido de que su esposa lo engañaba. No pudo soportar la traición. Cegado por la furia, le dio un golpe. Afirmó que fue solo uno, y que luego ella, en estado de ebriedad, tropezó y cayó sola. Agregó que Ashley tenía problemas con el alcohol, que era impulsiva y difícil de tratar. Aseguró que ya no podía tolerar sus escenas y que, como otras veces, la echó de la casa. En esas ocasiones, ella solía dormir en el garaje. Por la mañana, la encontró aún dormida, y al sentir lástima, la llevó cargando de regreso al dormitorio. Pasaron las horas, pero Ashley no despertó. Fue entonces cuando intentó reanimarla. Al ver que no respondía, contactó a su amigo el doctor para pedirle ayuda. Pero la policía no creyó ni una sola palabra. Cuando llegaron a la casa, el cuerpo de Ashley estaba cubierto de moretones y lesiones de todo tipo. Su rostro, su cabeza, su torso, todo estaba marcado por la violencia. Ni siquiera en un estado extremo de ebriedad, una caída podría haber causado semejante daño. Lo evidente era que Ashley había sido golpeada con brutalidad. Jeffrey fue arrestado en ese momento y acusado de agresión agravada. Sin embargo, una vez que se obtuvieron los resultados forenses, los cargos fueron modificados. Ahora enfrentaba una acusación por homicidio en primer grado. La autopsia. El informe del forense fue devastador. La causa de muerte fue un hematoma subdural en el hemisferio derecho del cerebro. Este tipo de lesiones son consecuencia de un impacto contundente y severo en la cabeza.
El cerebro de Asley se desplazó violentamente contra el interior del cráneo, lo que provocó una hemorragia masiva y una inflamación fatal. Esta condición interrumpió el flujo de oxígeno y llevó al fallo progresivo de sus órganos vitales. Es un proceso tan doloroso como irreversible. Lo más trágico es que, de haber recibido atención médica en las primeras horas, quizás su vida se habría podido salvar. Pero ese auxilio nunca llegó. Además, los peritos hallaron más de 50 hematomas distribuidos por todo su cuerpo, en distintas tonalidades y profundidades. Aquello confirmaba las sospechas de los paramédicos. Asley había sido víctima de agresiones físicas constantes y reiteradas. El sufrimiento que debió soportar a lo largo del tiempo era inimaginable. Pero lo que helaba la sangre era saber que todo ese dolor provenía de la persona en quien más confiaba, su esposo. Las pruebas. Tras el arresto de Jeffrey Scott, los detectives iniciaron una inspección minuciosa de la casa. En cada rincón se percibían signos de violencia. Objetos tirados, muebles volcados, una maceta rota en la sala. En la cocina, sobre la mesa, había un ordenador portátil y junto a él unas hojas impresas con mensajes entre Asley y su amante. Aquello confirmaba el posible móvil del crimen, los celos. En el garaje, los investigadores encontraron manchas de sangre en el suelo. Dentro del auto de Asley, había ropa femenina, artículos personales y una bolsa de mano con sus documentos y pasaporte. Todo apuntaba a que la joven había planeado huir, pero nunca logró hacerlo. Los oficiales decidieron entonces hablar con familiares y amigos. Lo que descubrieron echó luz sobre la compleja y oscura realidad de la pareja. Lamentablemente, no es raro que mujeres buenas terminen atrapadas en relaciones destructivas. Al principio todo parece un cuento de hadas, pero pronto el hombre ideal se convierte en un tirano. La víctima, sometida tanto emocional como físicamente, pierde el rumbo y hasta llega a justificar el abuso. En estos casos, la intervención de especialistas externos es crucial, porque muchas veces la víctima ya no tiene fuerzas para salvarse por sí misma. La bondad de Asley Pittman. Asley Scott, de soltera Asley Pittman, nació el 4 de noviembre de 1978 en Bossier City, Luisiana. Su vida comenzó con un abandono. Sus padres se separaron cuando aún estaba en el vientre materno. Sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad. Su madre, Donna, conoció a Jimmy Pittman, con quien se casó más tarde. Jimmy la adoptó como su hija desde el momento en que nació y la amó como si fuera suya. Jimmy ya tenía una hija de 5 años llamada Kea. Por un tiempo, vivieron como una familia. Pero la relación entre Donna y Jimmy no duró, y años después se divorciaron. Fue Donna quien decidió alejarse, formar una nueva vida y casarse nuevamente. Asley optó por quedarse con su padre, aunque nunca cortó la relación con su madre. A pesar del divorcio, Asley creció en un ambiente estable. Era una niña dulce, educada, obediente. Todos la consideraban una belleza natural, con un corazón noble. Su futuro parecía prometedor. En 1996, se graduó de la preparatoria y se matriculó en la Universidad Bautista Ouachita, en Arkansas. Fue allí donde conoció a su primer amor, Jeffrey Scott. El destino los puso en el mismo camino. Él también asistía a esa universidad. Desde el primer momento, Jeffrey quedó cautivado por la joven de sonrisa luminosa y espíritu alegre. Poco tiempo después de conocerse, comenzaron a salir. La joven pareja parecía sacada de una postal, siempre juntos, tomados de la mano, sonrientes. Las amigas de Asley la envidiaban sanamente, convencidas de que había encontrado a un hombre confiable y atento. Ella alimentaba esa ilusión contando lo dulce y amable que era Jeffrey, y lo afortunada que se sentía de tenerlo en su vida. Un sueño a punto de cumplirse, y una celebración empañada. En el año 2000, Asley Pittman logró su tan esperado título universitario en educación. Su sueño de la infancia estaba por concretarse. Quería convertirse en maestra y dedicar su vida al bienestar de los niños. Todo indicaba que estaba en el camino correcto, que su historia tendría un final feliz. Pero el destino tenía otros planes. El 9 de junio de 2001, Asley y Jeffrey se casaron. Sin embargo, las cosas no fueron como ella las había imaginado en su juventud. Algo oscuro, inquietante, comenzó a salir a la luz. Para muchos fue inesperado, pero la realidad era que esa oscuridad siempre había estado ahí,
solo que ella la había ignorado. Un año antes de la boda, Asley le envió una carta a su hermana Kea. En ella, le decía que ya no podía mantener comunicación con su familia, y pedía que respetaran su decisión. Naturalmente, ninguno de sus parientes fue invitado al enlace. Los pocos amigos de Asley que asistieron al evento quedaron perplejos. La gran mayoría de los invitados eran del lado de Jeffrey. Resultaba extraño, sobre todo considerando que Asley provenía de una familia numerosa y muy unida. Pero con el tiempo, todo cobró sentido. Su familia no aprobaba a Jeffrey, y él tampoco hacía esfuerzo alguno por ganarse su simpatía. Al contrario, hablaba mal de ellos constantemente y se comportaba de forma grosera con quienes eran cercanos a Asley. Lo más desconcertante era que ella no solo toleraba estas conductas, las justificaba. Incluso durante la boda, Jeffrey insultó a algunos de los amigos de su esposa y se mostró arrogante. Con el paso del tiempo, al mudarse a Córdoba, un suburbio de Memphis, Tennessee, la relación de Asley con muchos de sus seres queridos se fue desgastando. Algunos dejaron de hablarle por completo. Otros siguieron en contacto, pero con prudente distancia. La cara oculta de Jeffrey Scott. Luego del matrimonio, Jeffrey comenzó a trabajar como técnico de sistemas en la empresa de su padre. Mientras tanto, Asley se convirtió en profesora de inglés en una secundaria local. Allí, era admirada y querida. Todos coincidían en que era una mujer encantadora, alegre, inteligente y empática. Amaba su trabajo, y los estudiantes la adoraban. Más tarde, durante el juicio, su colega Paul Dewey testificó que ella era una profesional talentosa. Era la razón por la que valía la pena levantarse y asistir a la clase de inglés, dijo ante el tribunal. También confesó que la escuela era el único lugar donde Asley se sentía segura, el único refugio donde Jeffrey no podía alcanzarla. Y es que, con el tiempo, la relación entre los esposos se deterioró por completo. Asley prácticamente rompió el vínculo con su familia. Siempre que se le preguntaba, respondía que era una decisión personal, como si no quisiera tocar el tema. Pero era evidente que esas ideas habían sido plantadas por un manipulador consumado. Jeffrey se encargó, desde los primeros años, de aislarla del mundo exterior. La criticaba constantemente por cualquier detalle, minaba su autoestima y controlaba cada aspecto de su vida. Poco a poco, la fue moldeando a su antojo. Durante esa etapa, Asley mantenía contacto con muy pocas personas. Entre ellas, su amiga de la infancia Lori, con quien había compartido aulas desde el 5º grado. Aquella amistad sobrevivió al paso del tiempo, y sería clave para entender el infierno que vivía Asley. Una noche de reencuentro. En septiembre de 2006, se organizó una reunión de exalumnos en la secundaria donde Asley había estudiado. Estaba emocionada por asistir. A pesar de la reticencia de su esposo, decidió ir. A primera vista, parecía que nada había cambiado en ella. Pero Lori notó algo inquietante. Durante toda la noche, Jeffrey la llamaba una y otra vez. No le permitía relajarse ni disfrutar. La interrogaba sin descanso. ¿Con quién hablas? ¿Qué traes puesto? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás tomando? ¿Qué están platicando? Controlaba cada minuto de su existencia. Esa noche, Asley rompió el silencio. Le confesó a Lori que ya no podía más. Le dijo que vivía un infierno y que estaba considerando divorciarse. Incluso había hablado con un abogado especialista. También reveló que sabía de las constantes infidelidades de su marido. Mencionó, por ejemplo, una aventura con una colega llamada Blair Brown, con quien ella misma alguna vez se llevó bien. Con el tiempo, incluso llegó a perdonarla. Blair se había comunicado con ella para advertirle quién era realmente Jeffrey, y lo peligroso que podía llegar a ser. Esa reunión sería el último evento social al que Asley asistiría. Después de aquella noche, dejó de hablar con la mayoría de las personas de su círculo, y nuevos moretones comenzaron a aparecer en su cuerpo. El testimonio de Lori. Los detectives, al indagar entre los conocidos de Asley, fueron armando el rompecabezas. Reunieron mucha información valiosa. Lori, en particular, les contó detalles inquietantes. Reveló que, poco antes de la muerte de Asley, Jeffrey la había llamado varias veces. Se quejaba de su esposa. Decía que bebía mucho, que perdía el equilibrio y se caía. Esa, según él, era la explicación de los moretones. Pero Lori ya no le creía.
Sabía que algo mucho más oscuro ocurría detrás de esas palabras suaves y manipuladoras. Y los investigadores también empezaban a sospecharlo. Acontecimientos recientes llevaron a Jeffrey Scott a culpar a terceros por el deterioro de su relación con Ashley. En particular, responsabilizaba a su antigua amante, Blair Brown, de haber corrompido a su esposa y sembrado la discordia entre ellos. Incluso llegó a decir que ya no deseaba tener hijos, pues se sentía asqueado por todo lo que había sucedido. Aseguraba que Ashley era alcohólica, mentirosa y adúltera. Pero quienes la conocían bien, como Lori, sabían que esas palabras no eran más que una estrategia para justificar sus propios actos. Una víctima atrapada. Lori, su amiga de toda la vida, empezó a ver con claridad que Ashley era víctima de violencia doméstica y que estaba en peligro real. Tras cada llamada de Jeffrey, intentaba comunicarse con Ashley, pero ella ya no contestaba. Era inusual, y cada vez más preocupante. La última vez que se vieron fue días antes de la tragedia. Fueron de compras, pero Ashley no adquirió nada para sí. Se la notaba triste, ausente. Lori trató de hablar sobre el matrimonio, pero Ashley esquivó el tema. Solo mencionó que estaba decidida a divorciarse, aunque sentía un miedo paralizante. Conocía a Jeffrey, y temía que su reacción fuera impredecible. La confesión de Blair Brown. El nombre de Blair Brown se mencionaba con frecuencia en los testimonios, por lo que los investigadores decidieron interrogarla. Ella no negó la relación con Jeffrey. Admitió que había sido su amante en el pasado y que conocía muy bien sus explosiones de ira. A pesar del dolor que causó, se reencontró con Ashley aproximadamente 6 meses antes del crimen. Se sintió culpable, pero también conmovida por la situación de Ashley, así que comenzó a brindarle apoyo. A veces salían juntas a tomar algo. Otras veces Ashley se refugiaba en su casa para huir de Jeffrey. En una ocasión, Jeffrey logró rastrearla hasta el domicilio de Blair. En presencia de ella, atacó brutalmente a Ashley, golpeándola varias veces en el rostro y arrojándola a la calle. No le importó tener testigos. Fue una escena brutal y reveladora. Lo más desconcertante era que, incluso después de todo eso, Ashley intentaba justificarlo. Seguía atrapada en esa telaraña emocional y psicológica tejida por su agresor. La versión del acusado. Durante un nuevo interrogatorio, Scott reveló que llamó a Robert McGee entre 12 y 15 horas después de la discusión. En todo ese tiempo, Ashley permaneció inconsciente, sola, tirada en el suelo del garaje. Jeffrey insistía en que solo la había golpeado una vez y que, tras eso, la había mandado al garaje, llevándole una cobija. La dejó allí sangrando, herida, y con el frío calando sus huesos, mientras él dormía plácidamente dentro de la casa. Pero el informe forense desmentía su versión. Las lesiones que presentaba el cuerpo de Ashley indicaban una violencia mucho más prolongada y sistemática. Los detectives descubrieron que Jeffrey había recurrido a los servicios de escorts en más de una ocasión, incluso cuando Ashley se encontraba en la reunión escolar. A pesar de su propia infidelidad constante, culpaba a Ashley de todos los males del matrimonio. Un amor que encendió su esperanza. Y su final. Poco antes de decidir divorciarse, Ashley conoció a un joven llamado Michael Lowe. Comenzaron a intercambiar mensajes entre el 29 de octubre y el 22 de noviembre de 2006. Él fue quien la animó a dar el paso definitivo, prometiéndole apoyo y asegurándole que todo estaba listo para su salida. Le decía que la amaba y que quería ofrecerle una vida distinta, lejos del miedo y del dolor. Pero Jeffrey descubrió los mensajes, y al leerlos, explotó en furia. Decidió, según sus propias palabras, darle una lección a su esposa infiel. El juicio y la abogada. El juicio contra Jeffrey Scott comenzó el 13 de enero de 2009. La fiscalía presentó el caso como un crimen premeditado. Se reconstruyó la noche de la agresión. La pelea inició en la sala, donde fue hallado un florero roto. Luego se desplazó por toda la casa. Las manchas de sangre en varias habitaciones demostraban que Ashley fue atacada repetidamente en distintos espacios del hogar. La abogada que Ashley había contratado testificó. Declaró que se habían reunido el día anterior al crimen. Todos los papeles del divorcio estaban listos. Solo faltaba empacar e irse mientras Jeffrey trabajaba. La letrada le recomendó irse en silencio, sin confrontaciones. Esa era la razón por la cual los documentos y pertenencias personales estaban ya en su coche.
Pero Asley no quiso marcharse sin explicarle a Jeffrey. No quería huir sin darle la cara. Fue un error fatal. La abogada había aceptado el caso por una tarifa simbólica, al notar la desesperación de su clienta. También confirmó que Asley había renunciado a su trabajo, que tanto amaba, debido a la tristeza que arrastraba en su vida marital. Era una mujer destruida emocionalmente, y necesitaba ayuda. Durante meses, se comunicaron en secreto. Los encuentros eran en lugares públicos o a través de teléfonos de monedas, ya que Jeffrey controlaba sus llamadas. Se tomaron todas las precauciones posibles, pero no fueron suficientes. Muchos testigos afirmaron haber visto a Asley con arañazos y hematomas. Ella los escondía bajo maquillaje grueso, pero quienes la conocían sabían que no eran accidentes. Algunos sabían la verdad, pero no sabían cómo ayudar. El informe final. En su informe conclusivo, los médicos forenses indicaron que Asley había recibido numerosas patadas. Su cuerpo presentaba huellas claras de maltrato físico constante. El patrón de las lesiones, junto con el contexto emocional y los testimonios, no dejaban duda alguna. Asley Scott fue víctima de una violencia prolongada, sistemática y devastadora. La mujer que una vez soñó con enseñar y formar a los niños, que alguna vez fue ejemplo de alegría y bondad, encontró su final a manos del hombre que juró protegerla. Todo indica que Jeffrey la derribaba al suelo y luego la pisoteaba. Viejas marcas de moretones causados por zapatos fueron halladas en su espalda y piernas. El cuerpo de Asley hablaba por sí solo, un testimonio silencioso del infierno que vivía. El abogado del demonio. La defensa del acusado trabajó con insistencia para que el cargo fuera reducido a homicidio en segundo grado. Para ello, usaron una táctica bien conocida: desprestigiar a la víctima. Pintaron a Asley como una mujer inestable, emocionalmente desequilibrada, alcohólica e histérica. Hicieron todo lo posible para convencer al jurado de que Jeffrey también era una víctima en ese matrimonio. Lo más indignante era que Asley ya no podía defenderse. Estaba muerta, y su historia era reescrita por los abogados de su asesino. Uno de los argumentos presentados fue que, en 2005, Asley había sido multada por conducir en estado de ebriedad. A partir de ese incidente, construyeron la imagen de una mujer fuera de control. Mientras tanto, Jeffrey intentaba hacerse pasar por el esposo sacrificado que solo quería arreglar su relación. Alegó haber comprado una casa nueva y estar dispuesto a formar una familia. Todo por una esposa que, según él, tenía un amante con quien intercambiaba fotos íntimas. Sobre el crimen en sí, afirmó que perdió el control al darse cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles y que Asley ya había encontrado a otra persona. Durante el juicio, se dirigió a la familia de su esposa con una frase que sonó vacía y falsa: «Lamento el dolor que causé. Lloro su pérdida y rezo por su alma». Sin embargo, hubo un momento que desnudó su verdadera naturaleza. Tras su arresto, lo primero que preguntó no fue sobre el estado de Asley, sino sobre el resultado de un partido de fútbol. Su abogado jugó sucio hasta el final. En su declaración, llegó a afirmar que la mayoría de las lesiones que presentaba la víctima fueron consecuencia de un ataque epiléptico provocado por el síndrome de abstinencia alcohólica. Para respaldar esta versión, contrataron a un experto independiente que avalara esa hipótesis. La verdad forense. Ante estas afirmaciones, el Ministerio Público llamó a declarar al médico forense adjunto del condado. Con precisión clínica, leyó el informe de la autopsia y enumeró cada una de las lesiones: hematomas, fracturas, sangrados internos. Pero lo más importante fue su conclusión: la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo, imposible de atribuir a caídas accidentales o convulsiones. Asley fue golpeada, y golpeada con la intención de destruirla. El argumento de la fiscalía. Para la fiscalía, la versión de la defensa era no solo absurda, sino ofensiva. No se trató de un acto impulsivo ni de una tragedia doméstica común. Fue un crimen premeditado, perpetrado por un hombre que no soportó perder el control sobre su víctima. La fiscal explicó que Asley intentaba dejar a su agresor, pero aún sentía cierto afecto. Por eso, quería terminar la relación en buenos términos. Fue ese deseo de cierre emocional lo que le costó la vida. Durante la agresión, Jeffrey le mostró a Asley las impresiones de sus mensajes con Michael. Y entonces la golpeó. La golpeó con furia, sabiendo perfectamente el dolor que le causaba. Luego la dejó malherida en el garaje,
donde finalmente perdió la conciencia. Él sabía lo grave que era su estado, pero no hizo nada. No pidió ayuda. Esperó, y solo después, con calma criminal, llamó a un médico. La fiscalía insistió. Jeffrey Scott quería verla muerta. Aún así, emergió un dato inesperado. La investigación reveló que Ashley había estado tomando medicamentos para quedar embarazada. Apoyó la compra de una nueva casa, lo que indicaba que aún tenía esperanzas de salvar el matrimonio. Es posible que estuviera tan atrapada en esa relación tóxica que ya no pudiera imaginar su vida sin él. Tal vez no quería irse en secreto porque aún deseaba escuchar de sus labios que cambiaría, que todo estaría bien. Las víctimas de abuso a menudo se aferran a esas ilusiones. El veredicto. El 19 de enero de 2009, el jurado declaró a Jeffrey Scott culpable de homicidio en segundo grado. Sin embargo, ni siquiera el juez quedó satisfecho con el fallo. Criticó abiertamente al jurado, pues la votación inicial para condenarlo por homicidio en primer grado fue de 12-1. Bastó un solo voto en desacuerdo para que no se lograra la unanimidad que exige la ley estatal para ese tipo de condena. La familia de la víctima también quedó devastada. El castigo, 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. ¿Era eso suficiente para un hombre que durante años destrozó la vida de una mujer? La aisló de todos, la manipuló psicológicamente, la humilló, la aterrorizó, finalmente, ¿la asesinó? Probablemente no. Conclusión. Quizá ninguna sentencia sería suficiente para compensar los años de tortura que sufrió Ashley Scott. El tirano que una vez dijo amarla fue quien la redujo, la quebró, la hizo dudar de su propia valía, y la aisló de las personas que más la querían. Su padre, con la voz quebrada, lo resumió mejor que nadie. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Amaba a esa niña. Si hubiera muerto por causas naturales, con el tiempo lo habría aceptado. Pero sabiendo cómo murió, y quién fue el responsable, eso no lo voy a poder perdonar jamás. La historia de Ashley Scott deja una lección imborrable. Nunca debemos aislarnos de nuestros seres queridos, sin importar lo que estemos viviendo. A veces, ellos son los únicos que realmente pueden ayudarnos a salir del abismo. Gracias por ver esta historia. No olviden suscribirse al canal. Aún quedan muchas verdades oscuras por revelar.